Leo, desde el 10 de diciembre muchas cosas han cambiado en las políticas que el Estado Nacional destinaba a la agricultura familiar, campesina e indígena. Y vos, habiendo sido funcionaria de este sector, ¿qué evaluación realizás de lo que estamos viviendo en este momento? Y me parece que ya está a nivel general la voz en común que se comparte de todos o de la mayoría, ¿no? Primero, el hecho de generar una desarticulación o una profunda desarticulación de las políticas públicas en general y ensañarse prácticamente con el sector de la agricultura familiar campesina indígena, despidiendo a los trabajadores, a las trabajadoras, poniendo freno a los programas que se estaban desarrollando, que venían de fondo internacional, y la pérdida que eso ocasiona para el sector, ¿no?, de la posibilidad de comprar o de vender o de seguir fabricando los alimentos para la población. Las importaciones perjudican en modo muy pero descarado a los productores y productoras que dependen de algunos insumos para poder seguir estando en la producción, teniendo acceso a su economía. Lo mismo para quienes alquilan de repente un pedazo de tierra para poder producir, se les complicaba o tiene para comer algo o no, porque es inalcanzable los precios que han llegado a algunas parcelas que, bueno, muchas de las familias esperaban acceder en algún momento planteando la entrega de tierra o acceso para poder acceder a la tierra propia, ¿no? Ya sea en el marco de la ley 27.118 o en el marco de la ley de tierra o de otras propuestas que estaban circulando, pero que tenían de repente como un cierto, bueno, sí se puede, ¿no? Y ahora es un retroceso impresionante, un traspiés interesante, ¿no? Si estábamos esperando una reparación histórica de la deuda histórica que había para la agricultura familiar, bueno, ahora es nada, un pisoteo para eso. Justamente cuando estabas diciendo estas cosas se me venía en el pensamiento que la ley de agricultura familiar, la que hiciste mención al número, se aprobó en 2014. En 2015, al irse el gobierno de Cristina, no había sido reglamentada. Después se retoma, en la época del macrismo quedó todo, pues, digamos, por la borda, no le dio bolilla a todo esto, despidió a media planta de la agricultura familiar campesina e indígena. Después retomó el gobierno de Alberto. Alberto prometió que le iba a reglamentar. Lo único que se hizo fue crear el Instituto de Agricultura Familiar. Es decir, todos pasos extremadamente lentos, pero para destruirla la destruyeron en 4 o 5 meses, digamos, porque echaron a la mayor parte del personal para Semana Santa, el 31 de marzo, y la otra parte en junio. ¿Qué implica desde un análisis? ¿Por qué es tan difícil para construir para este sector y tan fácil destruirlo? Yo creo que, bueno, quienes venimos de un proceso histórico también de construir y reconstruir de alguna manera al sujeto campesino, indígena, nos ha llevado y bueno, nos sigue llevando muchas peleas de forma organizativa, ¿no? Como para ver si se reconocen a este sujeto que no solamente es político, es social y también es económico. En ese sentido, digo, hoy por hoy la agricultura familiar campesina indígena produce más del 60% de los alimentos que se consume en la Argentina. Y no se le da el valor que corresponde, y el valor que corresponde es esto, justamente lo que venía de alguna manera intentando con más fuerza hacerlo desde el Instituto de Agricultura Familiar, que es fortalecer las distintas unidades productivas a lo largo y ancho del país, acompañar con los apoyos técnicos
generar una formación y habilitación de fábricas en los más territoriales, que estén incluidos las mujeres, los jóvenes, las diversidades, y en las diversidades productivas entramos desde la carne hasta los lácteos, las hortalizas, los pescados, en fin, toda esa diversidad, ¿no? Y que me parece eso, sigue estando en el imaginario de la gente, que cuando se habla de agricultura familiar se habla o cuando se habla de campesinos, se habla de indígenas, se habla de lo retrasado, de lo pobre, de lo que ya no existe, porque es un número muy estadísticamente en los censos aparecemos como que somos muy poquititos, ¿no? Pero y si vos te vas a hacer una memoria de los distintos censos, ¿cuántas familias han recibido en su lugar de vida, en su vivienda, a los censistas? El último censo agropecuario, por ejemplo, en mi comunidad no han llegado, ¿no? Y así como en las anteriores, ¿no? Porque el censista de repente, porque tiene una lógica urbanizada, urbana, y los caminos son intransitables, por no decir otra palabra en algunos casos, no van, porque ponen sus propios recursos de repente, sus propios vehículos, y por una moneda no lo van a echar a perder. Ponele que sea así, que se justifica la cosa, ¿no? Pero en definitiva quedamos invisibilizados y por tanto, bueno, se sigue ese imaginario de que no existimos y no estamos. Y además también me parece que cuesta porque hay una mirada muy muy blanca, ¿no? Muy del blanco, el pequeño campesino no es. Más bien esas últimas categorías que se le han dado, producto también de los diversos programas que se han ido recibiendo en el país, ¿no? Para poder recibir un fondo extranjero siempre nos categorizaban, o si éramos pequeños productores, o si éramos minifundistas, si éramos así categoría, pero nunca desde la identidad, ¿no? Los campesinos, poblaciones o indígenas, y bueno, reconfigurar, retransformar esa mirada y hacer que realmente incluyan modos de vida y de producir en los distintos lugares cuesta, ¿no? Y es una pelea, más vale, porque a la hora de construir tampoco se han los requisitos, los reglamentos, y muchas familias lamentablemente a veces quedaron afuera por no cumplirlo, tipo, bueno, no tiene personería jurídica, no sé. Y bueno, ¿y por qué no tiene personería jurídica? Y uno sabe, o quizás no tanto, de qué es lo que implica tener una personería jurídica, ya sea de una asociación, o si es de una cooperativa, o sea de una comunidad indígena. Bueno, tienen distintas cosas que deberes y derechos, digamos, y esos deberes a veces pasa mucho por tener recursos constante, permanente, para garantizar los balances, etcétera, ¿no? Pagar un contador, en fin. Creo que esas cosas hemos intentado también en esta gestión conversar y generar algunas facilidades a través de la articulación con el Instituto de Cooperativas, ¿no? Y eso iba en buena marcha, lo mismo que para los monotributistas sociales. Lamentablemente no llegamos a conseguir que se habilite nuevamente el monotributo social agropecuario, que eso era algo muy importante para quienes producen de forma autónoma en sus territorios. En fin, creo bastante largo y son como muchas capas, ¿no? Desde lo sociológico, filosófico, histórico, y eso, ¿no? Y cómo las conquistas que se han dado, entre comillas, en nuestro país, todas han sido fuerza de bala, ¿no? Y también parte desde las poblaciones mismas, las poblaciones originarias, o de las poblaciones campesinas, recuperar esa identidad, ese tejido social que ha quedado muy dañado. Y recuperarlo, bueno, son generaciones también, y va costando, y la ideal es que todo lo que logramos hasta este punto en el territorio se pueda sostener.
y a veces no solo es del Estado, bueno, de esta parte del Estado la que se tiene que fortalecer, garantizar, sino también está el Poder Judicial, que lamentablemente tiene otra característica y es más fuerte, ¿no? También es clasista, racista, así que son esos condimentos, me parece, es como una super mega charla. Claro. Hiciste mención a muchas de las cosas que se ha trabajado y vos fuiste una entusiasta, animadora y trabajadora del aspecto de género para la agricultura familiar. ¿Podés comentarnos un poco qué tipo de proyectos se impulsaron, qué tipo de trabajo y si estos trabajos pueden perdurar en el tiempo como vos recién hiciste mención? Y ahí, desde la Dirección de Género, lo que hemos ido pudiendo articular y generar algunos espacios más de participación de las mujeres donde no las había, digamos, sin forzar, pero siempre desde ese mensaje, ¿no? Que la agricultura familiar campesina indígena tiene a las mujeres o las mujeres tenemos un importante rol y que no está reconocido, no está remunerado, y según estudios de la FAO hay un porcentaje mínimo de asistencia técnica para ellas. Entonces tratamos, y bueno, menos que hayan programas dirigidos específicamente para las mujeres. Logramos con nuestras manos tener un proceso más integral, no solamente era adquirir maquinarias, herramientas para el desarrollo de la producción colectiva, sino asistencia técnica, acompañamiento para la formalización de sus espacios para que puedan tener un postner, en fin, cuestiones que mucho han tenido que ver sin duda las técnicas en los territorios que sin ellas no hubiesen sido posible mucho de los últimos detalles, ¿no? Había todo un proceso sin duda de trabajo más territorial, más de voluntad de parte de las técnicas con algunas productoras, pero esto ya era como una línea más fuerte, más institucional, que eso ha permitido que tengan más articulación. Y bueno, llegamos también a articular con el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, algunos procesos de formación, bueno, sobre situaciones de violencia, acceder al programa de acercar derechos, bueno, varias cuestiones que también en la ruralidad cuesta que las políticas públicas en general lleguen, y bueno, era necesaria esa articulación desde los distintos espacios administrativos para poder llegar con las políticas públicas que habían. Después, el Consejo de Agricultura Familiar también tenía un rol importante, donde estaban las organizaciones, que eran las que de alguna manera ponían como esas demandas y seguimiento a lo que se venía desarrollando, tanto nacional como regionalmente, porque desde ese ámbito también se llevaban propuestas, y una de las propuestas de nuestras manos ha sido como un ejemplo a nivel regional, y en la REAF lo han adoptado, han fortalecido, algunos gobiernos han redireccionado sus políticas para tomar como ejemplo. En el caso de Uruguay, si bien ya venían trabajando, pero han tomado algunos elementos de este programa, y en el actual de la agricultura familiar de Brasil, bueno, no solamente que han tomado de ejemplo, sino que han redoblado la apuesta en ese país, ¿no? Tomando programas específicos para las mujeres, titularización de tierras para las mujeres, programas donde estuvieran la compra de alimentos para las mujeres, en fin, todo eso han redoblado. Y es posible, digamos, cuando hay voluntad de los gobiernos, es posible, porque los recursos están. El tema es a dónde van dirigidos, para qué van dirigidos, y si realmente son a través de la agricultura familiar para abastecer no solo de alimentos, sino garantizar la soberanía alimentaria de los pueblos, ¿no? Que es el eje también constante y permanente de discusión, y discusiones que hemos llevado incluso a los ámbitos universitarios o académicos,
De hecho, la construcción del Plan Nacional de Agricultura Familiar hemos ido construyendo entre diversas organizaciones, también universidades, que eso nos ha permitido tener hoy por hoy un documento que en este momento está paralizado, pero es un documento que se debe de aprovechar para seguir desde los territorios tejiendo, ¿no? Y ahí las mujeres tienen obviamente un rol también importante, ¿no? Es posible fortalecer un espacio organizativo que eso se pueda sostener, ¿no? La semana pasada hicimos una nota con Anastasia de la provincia de Jujuy y nos comentaba que a ella la llamaron, después que nos echaron a todos, la llamaron para ofrecer un contrato basura de 3 meses para poder terminar este tipo de proyecto que estás comentando. ¿A ustedes los han contactado? ¿Has recibido algún tipo de comunicación de esta nueva conducción? No, solo el 10 de abril pidiendo que presentáramos la nota de renuncia, pero antes no hemos tenido, al menos yo, ¿no? Pero sí parte del equipo que ha estado más en jefatura del instituto, sé que han estado ahí, pero básicamente era recibir informes sobre la auditoría que iban a realizar y esas cuestiones, ¿no? No mucha información más que esas intervenciones, en definitiva, que ahí están, han decidido esto, achicar y bajar y después dar a conocer diciendo, bueno, que tiene que ver un encuentro de mujeres en Bariloche, cuando, digamos, en la historia de los encuentros de mujeres o de estos encuentros plurinacionales que se dábamos, la parte o el sector campesino indígena era mínimo, ¿no? Y además que esta participación a la que hace alusión Adorni era una participación mínima de las mujeres, así como muy simbólica. Lo que tendría que haber sucedido es que al menos salieran 20 micros de cada provincia para que puedan realmente tener la potencia desde esas diversidades de mujeres, porque el encuentro de mujeres es el único espacio así multidiverso y es el espacio que bueno, hemos apostado con los pocos recursos que el instituto podría manejar para este tipo de cuestiones, ¿no? Fortalecer, y es obviamente parte de esa inclusión o fortalecimiento y también promoción de la igualdad de género, a la cual, bueno, se ha acompañado facilitando la participación de algunas mujeres, ¿no? Porque ni siquiera eran todas. ¿Qué es de la vida de Deo en el post realización de trabajos ahí con la agricultura familiar en este momento? ¿En qué andás? Y bueno, yo he vuelto a mi marcha normal. Bueno, normal, a ver, sigo estando en el área de comunicación del movimiento campesino en Santiago del Estero, en el espacio del Movimiento Nacional Campesino Indígena, y claro, los programas de sintonía de la Vía Yala que hacemos hace 21 años en la FM Sachamanta, la radio que te encanta aquí en Quimilí, que es la radio campesina indígena bilingüe, que hemos estado, bueno, poniéndola en marcha en un contexto también casi parecido, podríamos decir, en esa época a la de hoy, ¿no? Donde los medios de comunicación comunitaria eran malas palabras, era también parte de la mercantilización. Después eso se ha tomado una resignificación de parte de los medios de comunicación alternativos, populares, cooperativos, incluso, bueno, de la agricultura familiar. Conquistar el derecho a la comunicación o la comunicación como un derecho de los pueblos, y en ese sentido en Santiago se han instalado 6 FM y acompañamos en la instalación
a otras radios de la agricultura familiar, programas que también se han ido, bueno, específicamente orientando para eso, así que ando en eso, después trabajando con las compañeras, las juventudes, yendo y volviendo a mi rancho, porque no está muy lejos de aquí, y también, bueno, seguir estudiando. Bueno, Deo, te agradecemos muchísimo que hayas tejido con Caminos Ancestrales. Dicho esto de comunicación, podemos hacer algunos intercambios de programas también, ¿no? Entre la 104.1 Radio Rebelde de acá de San Luis y ustedes. Nosotros podemos ofrecer el programa que en este momento te está haciendo una nota. A lo mejor ustedes tienen algún envasado también como para ofrecer. Ah, no, más vale, claro que sí. Ahí estamos craneando un envasado más sobre el rol de las mujeres cuando los hacheros se iban para el monte. Has visto que aquí el norte de Santiago, Santiago del Estero, Chaco, Salta se le conoce como, tierra de hacheros y hay mucho, orgulloso el hachero. Bueno, ¿qué pasaba con las mujeres de los hacheros en esos tiempos? Bueno, en fin. Un poco de eso andamos craneando, sin duda. Claro que sí, a disposición y vamos a hacer esos intercambios. El 10 de agosto los esperamos, el 10 de agosto aquí la Central Campesina Ashpasumas, que es la zonal, podríamos decir, territorial dentro del movimiento campesino de Santiago del Estero, cumplimos 35 años y vamos a hacer una celebración, tanto los que quedan aún de los que han iniciado, porque muchos nos acompañan desde otro lado y bueno, vos también nos acompañas desde allá, pero a ver si te pegas una llegadita por estos lados para esa fecha, el 10 de agosto, nos gustaría ahí estar compartiendo con muchos y muchas este desafío que se ha tomado y que se sigue sosteniendo y que seguimos intentando multiplicar para conquistar los derechos de los pueblos, la igualdad, la soberanía también de nosotros y nosotras. Bueno, vamos a tratar de cumplir con esa invitación, porque realmente cómo olvidar el 4 de agosto de 1990. Gracias, Deo, gracias por acompañarnos y por la calidez que siempre transmitís. Un abrazo grande a todos y bueno, abrácense porque hace mucho frío.